Mi relato es sobre mi soledad y la desesperación que me llevó a recorrer caminos oscuros. Sé que mi historia puede servir como advertencia para ustedes que consideran involucrarse con la brujería para obtener lo que quieren. Hay muchos casos de éxito y otros que no salieron tan bien, pero para que entiendan mejor lo que sucedió conmigo, permítanme presentarme. Mi nombre es Maristela y a los 35 años puedo decir que conquisté mucho de lo que siempre soñé profesionalmente. Mi pequeño restaurante, Sabores de Mari, se convirtió en un éxito en el barrio. Cada mañana, cuando abría las puertas y sentía el aroma del café fresco mezclándose con el olor del pan recién salido del horno, no podía evitar sonreír. Este lugar era mi refugio, mi logro, mi orgullo. Pero por la noche, cuando cerraba las puertas y regresaba a mi apartamento, sentía un vacío que ni siquiera el éxito del restaurante podía llenar. Me sentaba en el sofá con una copa de vino tinto, siempre tinto, porque dicen que es bueno para el corazón, y me encontraba pensando en todas las elecciones que me llevaron hasta aquí. Tuve algunos romances a lo largo de los años, es verdad. Recuerdo a Guilherme, mi primer amor en la Facultad de Gastronomía. Tenía ojos verdes que parecían leer mi alma y manos hábiles que creaban platos maravillosos. Nuestro romance fue intenso pero corto. Se fue a Francia para perfeccionar sus técnicas culinarias y yo me quedé atrás, con el corazón roto y el sueño de abrir mi propio restaurante. Luego vino André, un cliente frecuente del restaurante cuando yo apenas era una chef asistente. Era encantador, exitoso y me hacía reír como nadie. Por un tiempo pensé que podría ser el hombre con quien me casaría. Pero André tenía otros planes que no me incluían. Cuando lo encontré con su secretaria en su oficina, me di cuenta de que tal vez el amor no era para mí. Hubo otros, claro, encuentros casuales, coqueteos que no llevaron a nada, incluso una relación de 2 años con Rubén, un profesor de literatura que adoraba mi comida, pero no podía lidiar con las largas horas que pasaba en el restaurante. Cada experiencia me enseñó algo, pero ninguna llenó ese lugar vacío dentro de mí. Ese deseo de tener a alguien con quien compartir mi vida, mis sueños, mis logros. A veces, cuando estaba preparando un plato especial en la cocina del restaurante, me encontraba imaginando cómo sería tener a alguien esperándome en casa. Alguien a quien pudiera llevar las sobras de mis experimentos culinarios. Alguien que me abrazara después de un día largo y cansado. Alguien que entendiera mi pasión por la gastronomía y la compartiera conmigo. Mi hermana menor, Cristina, siempre me decía que todavía hay tiempo, que el amor puede llegar cuando menos lo esperamos. Ella tiene un marido amoroso y 2 hijos adorables. Y aunque amo ser la tía divertida que siempre lleva golosinas, no puedo evitar sentir una punzada de envidia cuando los veo juntos. Una familia unida y feliz. No es que no fuera feliz, entiendan bien. Estoy orgullosa de lo que construí, del respeto que gané en la comunidad gastronómica local. Mis clientes son como una segunda familia para mí. Conozco sus historias, sus gustos, sus alegrías y tristezas. Muchos de ellos vienen al restaurante desde hace años y he visto crecer a sus hijos. Algunos incluso han trabajado conmigo en el verano. Pero aún así hay noches en que el silencio de mi apartamento parece ensordecedor. Noches en que miraba el lado vacío de mi cama king size y me preguntaba si algún día se llenaría. Noches en que hojeaba viejas revistas de novias, soñando con un día que tal vez nunca llegaría. Es en esos momentos que me preguntaba si hice las elecciones correctas, si dediqué demasiado tiempo al trabajo y poco a las relaciones.
Pero luego respiraba profundo, cerraba los ojos y recordaba todo lo que había conseguido. Pero entonces, en un martes cualquiera en Sabores de Mari, el almuerzo había terminado y yo estaba en la cocina experimentando con una nueva receta de risotto para el menú de la noche, cuando Sabrina, mi joven camarera, entró apresurada. «Doña Maristela», dijo, jadeando, «hay un cliente pidiendo hablar con la chef. Dijo que la comida estaba increíble y quiere felicitarla personalmente». Sonreí, satisfecha. No era raro recibir elogios, pero siempre me calentaba el corazón. Limpié mis manos en el delantal y seguí a Sabrina hasta el salón casi vacío. Fue entonces que lo vi por primera vez. Alto, con canas en las sienes que le daban un aire distinguido, ojos marrones profundos y una sonrisa que iluminó todo el ambiente. Se levantó cuando me acerqué y sentí mi corazón dar un salto. «Debe ser Maristela», dijo, extendiéndome la mano. «Soy Maicon. Acabo de mudarme a la ciudad y, bueno, creo que he encontrado mi nuevo lugar favorito para almorzar». Su apretón de manos era firme, su voz suave y melodiosa. Sentí un calor subir por mi rostro y agradecí mentalmente estar sonrojada del calor de la cocina. «Gracias, Maicon», respondí, tratando de mantener la compostura. «Me alegra que te haya gustado. ¿Qué pediste?» «El risotto de setas trufadas», respondió, sus ojos brillando. «Fue una experiencia trascendental. Capturaste la esencia de las setas perfectamente». Charlamos durante unos minutos sobre culinaria, sus viajes y su reciente mudanza a la ciudad. Maicon era consultor financiero y se había trasladado para abrir una nueva sucursal de su empresa. Cuanto más hablábamos, más me sentía atraída por él. No era solo su apariencia, aunque debo admitir que era increíblemente encantador, sino su inteligencia, su humor sutil y la forma en que parecía genuinamente interesado en lo que tenía que decir. Antes de irse, Maicon dudó por un momento. «Maristela», dijo, un leve rubor en sus mejillas. «Sé que acabamos de conocernos, pero ¿te gustaría cenar conmigo algún día? Prometo llevarte a un restaurante que no sea el tuyo». Reí sintiendo una mezcla de nervios y emoción que no experimentaba en años. «Me encantaría», respondí, sorprendida por mi propia audacia. Intercambiamos números y, esa noche, me dormí con una sonrisa en el rostro y mariposas en el estómago. Por primera vez en mucho tiempo, sentí una chispa de esperanza encenderse en mi corazón. Los días que siguieron fueron un torbellino de emociones. Maicon y yo intercambiamos mensajes diariamente, descubriendo más sobre el otro. Me contó sobre su pasión por el jazz, sus años viviendo en el extranjero, su deseo de establecerse y echar raíces. Le compartí historias de mi infancia en la cocina de mi abuela, mis sueños de tener mi propio restaurante, mis luchas y logros. Nuestra primera cita fue mágica. Maicon me llevó a un pequeño bistró francés en las afueras de la ciudad. La comida era buena, aunque no pude evitar hacer notas mentales de cómo podría mejorar algunos platos, pero la compañía era excepcional. Conversamos durante horas, riendo de bromas tontas y compartiendo historias de nuestras vidas. Cuando me dejó en casa, hubo un momento de vacilación en la puerta de mi apartamento. Nuestras miradas se encontraron y sentí como si el tiempo se hubiera detenido. Maicon se inclinó lentamente y me besó. Un beso suave y tierno que hizo latir mi corazón. En ese momento supe que algo especial había comenzado. Entré en casa flotando, sin poder creer mi suerte. Por primera vez en años, me dormí con una sonrisa en el rostro y la sensación de que, tal vez, finalmente, había encontrado a alguien que pudiera llenar ese vacío en mi vida.
Los meses que siguieron a mi primer encuentro con Maicon fueron como un sueño hecho realidad. Cada momento juntos parecía mágico, como si el universo finalmente hubiera decidido que era mi turno de ser feliz en el amor. Nuestras citas se hicieron más frecuentes y pronto nos veíamos casi todos los días. Maicon aparecía en el restaurante para almorzar, siempre con una sonrisa cálida y una palabra amable para mi equipo. A veces se quedaba más tarde, ayudándome a cerrar el establecimiento, y caminábamos de la mano por las calles de la ciudad, conversando sobre todo y nada al mismo tiempo. Fue durante uno de esos paseos nocturnos que Maicon me sorprendió con una propuesta inesperada. ¿Qué te parece si hacemos un viaje juntos? Swinguió, preguntó, sus ojos brillando de emoción. Hay un festival gastronómico en París el próximo mes. Pensé que podríamos ir. Podrías buscar inspiración para nuevos platos y yo podría mostrarte algunos de mis lugares favoritos de la ciudad. Mi corazón se aceleró. París, la ciudad del amor y la gastronomía. Era un sueño que había acariciado durante años, pero nunca tuve el valor o la compañía para realizar. Maicon, me encantaría. Zrenia, respondí, apenas conteniendo mi alegría. Las semanas siguientes fueron un torbellino de preparativos. Organicé el equipo del restaurante para que pudieran gestionar todo en mi ausencia. Hice reservas, investigué los mejores restaurantes y mercados de París. Maicon se encargó de todos los detalles del viaje, sorprendiéndome con reservas en un encantador hotel en el corazón de Montmartre. Cuando finalmente llegamos a París, me quedé maravillada. La ciudad era aún más hermosa de lo que imaginaba. Maicon, que ya había vivido allí un tiempo, era el guía perfecto. Me llevó a pequeños bistrós escondidos en calles empedradas, a mercados vibrantes llenos de ingredientes frescos y exóticos, y a paseos románticos a lo largo del Sena. El festival gastronómico fue una experiencia increíble. Probé platos de chefs reconocidos de todo el mundo, participé en talleres y volví a casa con una maleta llena de ideas para nuevos platos. Pero lo mejor de todo fue compartir cada momento con Maicon. Verlo apreciar la comida tanto como yo, discutir sabores y técnicas y simplemente disfrutar de la compañía del otro en un escenario tan romántico hizo que mi corazón rebosara de felicidad. Una noche, después de una cena particularmente memorable, en un pequeño restaurante con vista a la Torre Eiffel, Maicon cogió mis manos sobre la mesa. «Maristela», dijo, su voz suave y seria, «estos últimos meses han sido los más felices de mi vida. Yo creo que me estoy enamorando de ti». Sentí lágrimas de alegría formarse en mis ojos. «Oh, Maicon», susurré, «yo también me estoy enamorando de ti». Esa noche, mientras caminábamos de regreso al hotel bajo el cielo estrellado de París, sentí como si estuviera viviendo dentro de un cuento de hadas. Por primera vez en mi vida, realmente creía que había encontrado mi final feliz. Regresamos a casa más unidos que nunca. Nuestra relación floreció, y pronto Maicon pasaba más tiempo en mi apartamento que en el suyo. Empezamos a hablar sobre el futuro, sobre la posibilidad de vivir juntos, de casarnos e incluso de tener hijos. Yo, que siempre pensé que había perdido mi oportunidad de formar una familia, de repente me encontraba soñando con un futuro lleno de amor y risas. Maicon hablaba sobre adoptar un niño, sobre lo maravilloso que sería criar a un hijo juntos, enseñándole a cocinar y a apreciar las cosas buenas de la vida. Cada noche, cuando nos dormíamos en los brazos del otro, agradecía silenciosamente al universo por haberme dado esta segunda oportunidad en el amor. Poco sabía yo que esta felicidad sería puesta a prueba de formas que jamás podría imaginar.
Los meses pasaron volando y nuestra relación parecía fortalecerse cada día. Maicon y yo habíamos caído en una rutina cómoda, pero emocionante. Él pasaba casi todas las noches en mi apartamento y los fines de semana explorábamos la ciudad juntos, descubriendo nuevos restaurantes o simplemente disfrutando de la compañía del otro en casa. En el restaurante las cosas no podían ir mejor. Inspirada por nuestro viaje a París, había introducido nuevos platos en el menú que estaban teniendo éxito entre los clientes. Maicon siempre aparecía para almorzar, trayendo una sonrisa y a veces flores para alegrar mi día. Era como si todo en mi vida finalmente hubiera encajado. Pero entonces, casi imperceptiblemente al principio, las cosas comenzaron a cambiar. La primera vez que noté algo diferente fue una noche de viernes. Maicon había prometido que vendría directo del trabajo para cenar juntos. Preparé su plato favorito, encendí velas, abrí una botella de vino especial. Pero las horas pasaron y él no apareció. Cuando finalmente llegó, casi a medianoche, murmuró una excusa sobre una reunión de última hora y se fue directo a la cama, casi sin tocar la comida que había guardado para él. Trate de no pensar demasiado en eso. Después de todo, todos tenemos días difíciles en el trabajo, ¿verdad? Pero luego comenzó a ocurrir con más frecuencia. Maicon llegaba tarde. Parecía distante durante nuestras conversaciones y nuestras noches de intimidad se hicieron cada vez más raras. Una noche, mientras estábamos sentados en el sofá viendo una película, intenté acurrucarme con él como solíamos hacer. Maicon se apartó sutilmente, alegando que tenía calor. Sentí una punzada en el corazón, pero tragué el nudo en la garganta y fingí que no había notado. Los cambios no se limitaban solo a nuestro tiempo juntos en casa. En el restaurante, Maicon comenzó a aparecer con menos frecuencia para el almuerzo. Cuando venía parecía apresurado y distraído, revisando constantemente el celular y apenas probando la comida. ¿Está todo bien, amor? Swingué una noche, después de otra cena silenciosa. Pareces distante últimamente. Maicon levantó los ojos del celular pareciendo sorprendido. Claro que está todo bien, respondió, forzando una sonrisa que no llegó a sus ojos. Solo estoy un poco estresado con el trabajo. Tenemos un gran proyecto en marcha. Quería creerle, realmente quería. Pero había algo en su voz, en su mirada, que me dejaba inquieta. ¿Dónde estaba el hombre que me miraba con tanta adoración? Que pasaba horas conversando conmigo sobre nuestros sueños y planes para el futuro. Traté de hablar con él varias veces en las semanas siguientes, pero Maicon siempre tenía una excusa preparada. Es solo una fase, decía. Pronto las cosas se calmarán en el trabajo y volveremos a la normalidad. Pero las cosas no volvieron a la normalidad. Las noches de viernes que solíamos reservar para nosotros dos ahora estaban llenas de excusas sobre horas extras en el trabajo o cenas con clientes. Nuestros fines de semana, antes llenos de aventuras y descubrimientos, se volvieron monótonos, con Maicon prefiriendo quedarse en casa, alegando cansancio. La intimidad entre nosotros, antes tan natural y apasionada, se volvió casi inexistente. Cuando intentaba iniciar algo, Maicon siempre tenía una excusa. Estaba cansado, con dolor de cabeza, o simplemente no estaba en el ánimo. Cada rechazo era como una pequeña herida en mi corazón. Me encontraba mirándome en el espejo, preguntándome si había algo mal conmigo, si ya no era atractiva para él. Las noches se volvieron largas y solitarias, incluso con Maicon acostado a mi lado en la cama. El miedo comenzó a instalarse en mi corazón. El miedo a estar perdiendo al hombre que yo creía ser el amor de mi vida.
y con ese miedo vino una determinación desesperada de hacer algo, cualquier cosa, para salvar nuestra relación antes de que fuera demasiado tarde. El desespero tiene una manera curiosa de hacernos considerar opciones que, en circunstancias normales, jamás pasarían por nuestra cabeza. Fue así que me encontré en una tarde lluviosa de jueves, parada frente a una casa antigua, el corazón latiendo acelerado y las manos sudorosas. La placa descolorida en la puerta decía: Donna Ruthie, bendecidora y consejera espiritual. Yo nunca había creído en este tipo de cosas antes. Siempre fui una mujer práctica, con los pies en la tierra. Pero después de semanas intentando en vano reconectarme con Maicon, después de noches insomnes llorando silenciosamente a su lado en la cama, estaba dispuesta a intentar cualquier cosa. Fue Sabrina, mi joven camarera, quien mencionó a Donna Ruthie por primera vez. Mi tía estaba pasando por problemas en el matrimonio. Me contó un día, notando mi semblante abatido. Ella visitó a Donna Ruthie y en pocas semanas todo cambió. Su marido volvió a ser cariñoso como antes. Inicialmente descarté la idea. Era ridículo, ¿no era? Pero a medida que pasaban los días y Maicon se volvía cada vez más distante, la sugerencia de Sabrina comenzó a resonar en mi mente. Y así allí estaba, dudosa, con la mano levantada para golpear en la puerta de madera desgastada. Antes de poder cambiar de idea, golpeé 3 veces. La puerta se abrió con un crujido, revelando a una señora negra, muy bonita y muy elegante de ojos afilados. Entonces Donna Ruthie hizo un gesto para que yo entrara. El interior de la casa era una mezcla de aromas, incienso, hierbas secas y algo que no pude identificar. Las paredes estaban cubiertas de símbolos extraños y estantes llenos de frascos y libros antiguos. «Siéntate, querida», indicó Donna Ruthie a una silla de madera tallada. «Cuéntame sobre lo que te aflige». Y así, sin saber exactamente por qué, me desahogué. Le conté sobre Maicon, sobre cómo nos conocimos, sobre nuestra pasión arrolladora y, finalmente, sobre cómo se había alejado en los últimos meses. Donna Ruthie escuchó atentamente, asintiendo de vez en cuando. Cuando terminé, se levantó y fue hasta una estantería, donde sacó una caja ornamentada. «El amor es una fuerza poderosa, Maristela», dijo, abriendo la caja. «A veces necesita un pequeño empujón para reajustarse». De dentro de la caja, ella sacó una larga cinta roja. «Este es un antiguo ritual de amarre amoroso», explicó. «Con él podremos reconectar a ti y a Maicon, devolviendo la pasión que los unió». Parte de mí quiso reír, levantarse y salir corriendo de allí. Pero otra parte, la parte desesperada y con miedo de perder a Maicon, estaba dispuesta a intentarlo. Donna Ruthie comenzó a murmurar palabras que no entendía bien, pasando la cinta entre sus manos. El aire en la sala pareció volverse más denso y sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Tras lo que parecieron horas, pero probablemente fueron solo minutos, Donna Ruthie se detuvo. Me entregó la cinta, ahora caliente al tacto, y me instruyó. «Siempre que sientas a Maicon distante, haz un nudo en esta cinta. Cada nudo fortalecerá el vínculo entre ustedes. Pero recuerda, Maristela, la magia es un arma de doble filo. Úsala con sabiduría». Y entonces me cobró un valor que no llegó a ser caro por el hechizo. Salí de la casa de Donna Ruthie con la cinta roja escondida en mi bolso y una mezcla de esperanza y aprensión en el corazón. Parte de mí no podía creer que yo hubiera recurrido a algo tan inusual. Pero otra parte, la parte que estaba desesperada por salvar mi relación con Maicon, estaba ansiosa por ver si el hechizo funcionaría.
Esa noche, acostada al lado de un Maicon dormido y distante, di el primer nudo en la cinta, rezando silenciosamente para que, de alguna manera, esto nos devolviera la felicidad que habíamos perdido. A la mañana siguiente a mi encuentro con Donna Ruthie me desperté con una sensación extraña. La cinta roja, cuidadosamente escondida en el cajón de mi mesita de noche, parecía pulsar con una energía propia. Miré a Maicon, todavía dormido a mi lado, y me pregunté si algo realmente cambiaría. Para mi sorpresa, Maicon despertó con una sonrisa en el rostro. «Buenos días, mi amor», dijo, atrayéndome a un abrazo cálido. Me quedé atónita. Hacía semanas desde la última vez que me abrazó así por la mañana. El día continuó sorprendentemente bien. Maicon me ayudó a preparar el desayuno, conversamos y reímos como en los viejos tiempos. Antes de irse a trabajar, me dio un beso apasionado que me dejó sin aliento. «¿Qué tal una cena especial esta noche?», Zrenia sugirió él. «Solo nosotros dos». Me quedé maravillada. ¿Sería posible que el ritual de Donna Ruthie realmente hubiera funcionado? La idea parecía absurda, pero no podía negar el cambio repentino en el comportamiento de Maicon. Las semanas siguientes fueron como un sueño hecho realidad. Maicon volvió a ser el hombre atento y amoroso de quien me había enamorado. Nuestras cenas románticas se hicieron frecuentes nuevamente, al igual que nuestras conversaciones íntimas y momentos de cariño. Sin embargo, a veces notaba algo diferente en sus ojos. Una sombra, tal vez, o un brillo extraño que desaparecía tan rápido como surgía. Pero estaba tan feliz de tenerlo de vuelta que ignoré esas pequeñas observaciones. Cerca de un mes después de mi visita a Donna Ruthie, tuve un día particularmente difícil en el restaurante. Un proveedor retrasó una entrega importante. Un cliente quedó insatisfecho con su plato y yo estaba exhausta. Llegué a casa deseando solo el confort de los brazos de Maicon. Pero él no estaba allí. Encontré solo una nota en la nevera. «Reunión de última hora. No me esperes despierta». Sentí mi corazón hundirse. Era como si volviéramos al principio, cuando comenzó a alejarse. Con las manos temblorosas, cogí la cinta roja y di otro nudo, susurrando una plegaria silenciosa. A la mañana siguiente, Maicon estaba diferente nuevamente. Me despertó con café en la cama y 1000 disculpas por haberse quedado fuera hasta tarde. Pasamos el día juntos y él fue más atento que nunca. Este patrón comenzó a repetirse. Siempre que Maicon parecía distanciarse, yo daba un nudo en la cinta y él volvía a ser cariñoso y presente. Era como si tuviera un control remoto para nuestra relación, y la idea me asustaba y me fascinaba al mismo tiempo. Pero a medida que pasaban los meses, empecé a notar cambios más profundos en Maicon. Parecía obsesionado conmigo, queriendo saber dónde estaba y qué estaba haciendo en todo momento. Llamaba varias veces al día. Aparecía de repente en el restaurante y se ponía visiblemente perturbado si mencionaba salir con amigas o hacer cualquier cosa sin él. Al mismo tiempo, nuestra intimidad física disminuyó drásticamente. Maicon parecía querer estar siempre cerca de mí, pero evitaba el contacto más profundo. Cuando intenté hablar sobre esto, él desvió el tema, diciendo que estaba solo cansado o estresado con el trabajo. Una noche, mientras Maicon dormía, me quedé observando su rostro a la luz de la luna que entraba por la ventana. Parecía en paz, pero había algo diferente, algo que no podía explicar. Sus rasgos parecían más afilados, su piel más pálida. Extendí la mano para tocar su rostro y él se movió, murmurando algo ininteligible. Por un breve momento sus ojos se abrieron.
y lo que vi me hizo retroceder asustada. No eran los ojos marrones cálidos que conocía, sino algo frío y distante, casi inhumano. Parpadeó y volvió a dormir, y yo me quedé despierta el resto de la noche, preguntándome qué exactamente había desencadenado con esa cinta roja y los nudos que no paraban de multiplicarse. Los días que siguieron a esa noche perturbadora fueron un torbellino de emociones conflictivas. Por un lado, Maicon estaba más presente que nunca en mi vida. Aparecía en el restaurante todos los días, a veces quedándose horas solo observándome trabajar. Enviaba mensajes constantemente, queriendo saber cada detalle de mi día. Por la noche me abrazaba con tanta fuerza que a veces me costaba respirar. Pero por otro lado, algo estaba profundamente mal. El Maicon que conocía y amaba parecía estar desapareciendo, reemplazado por una versión obsesiva y controladora de sí mismo. Sus ojos, antes llenos de calor y afecto, ahora frecuentemente tenían aquel brillo frío y distante que había visto aquella noche. Una tarde decidí almorzar con mi hermana Cristina. Apenas nos habíamos sentado en el café cuando mi celular comenzó a vibrar incesantemente. Era Maicon, por supuesto. ¿Dónde estás? Su voz sonó tensa al otro lado de la línea. ¿Por qué no me avisaste que ibas a salir? Maicon, te dije anoche que iba a almorzar con Cristina hoy, respondí, intentando mantener la calma. No lo dijiste, insistió. Vuelve a casa ahora. Necesitamos hablar. Colgué el teléfono, sintiendo una mezcla de rabia y miedo. Cristina me miró preocupada. Mari, ¿qué está pasando? Pareces tan abatida últimamente. Quería contarle todo. Sobre Donna Ruthie, sobre la cinta, sobre cómo Maicon había cambiado. Pero las palabras quedaron atrapadas en mi garganta. ¿Cómo podría explicar algo que ni yo misma entendía? Es solo estrés del trabajo, mentí, forzando una sonrisa. Cuando volví a casa esa noche, encontré a Maicon sentado en el sofá, la expresión sombría. Se levantó en cuanto entré, sus ojos recorriendo mi cuerpo como si buscara señales de traición. ¿Dónde estabas?, preguntó, su voz baja y peligrosa. Te dije, estaba almorzando con Cristina, respondí, sintiendo mi corazón acelerarse. Maicon se acercó, su rostro a centímetros del mío. No me mientas, Maristela, sé cuando estás mintiendo. En ese momento sentí miedo real de Maicon por primera vez. Di un paso hacia atrás, pero él agarró mi brazo con fuerza. Maicon, me estás lastimando, susurré. Por un instante vi un destello de reconocimiento en sus ojos. Me soltó abruptamente y retrocedió, pareciendo confuso y asustado. Lo siento, murmuró, pasando las manos por su rostro. No sé qué me pasó. Esa noche, acostada al lado de un Maicon dormido, cogí la cinta roja. Estaba casi completamente cubierta de nudos ahora. ¿Qué había hecho? Esto no era amor, era obsesión. Quería a mi Maicon de vuelta, el hombre gentil y cariñoso de quien me enamoré. Decidí que necesitaba deshacer esto de alguna manera. A la mañana siguiente, en cuanto Maicon salió a trabajar, cogí el teléfono y marqué el número de Donna Ruthie. Necesitaba respuestas, y las necesitaba ahora. Pero el número no completaba la llamada. Intenté varias veces, siempre sin éxito. Frustrada y desesperada, decidí que iría hasta la casa de Donna Ruthie personalmente. Cogí mi bolso, la cinta roja firmemente guardada dentro de ella y salí. En el camino, no podía dejar de pensar en cómo las cosas se habían salido de control. Quería el amor de Maicon de vuelta, pero no así. No a costa de quien él realmente era. Cuando finalmente llegué a la casa de Donna Ruthie, mi corazón se hundió. La casa estaba cerrada, con una placa en la puerta que decía, cerrado por tiempo indefinido. Donna Ruthie está de viaje.
Me quedé parada allí, sintiendo el peso de la desesperación envolverme. ¿Qué haría ahora? ¿Cómo podría deshacer lo que había comenzado? Y, más importante, ¿cómo podría salvar a Macon y a mí misma de esta situación cada vez más aterradora? El camino de regreso a casa después del frustrado intento de encontrar a Donna Ruthie fue un borrón de pensamientos confusos y miedos crecientes. Me sentía atrapada en una telaraña que yo misma había tejido, sin idea de cómo escapar. Al llegar a casa, fui directamente al ordenador. Si no podía hablar con Donna Ruthie, tal vez podría encontrar alguna información online sobre cómo revertir hechizos de amarre. Pasé horas investigando, navegando por sitios esotéricos y foros de discusión sobre lo sobrenatural. La mayoría parecía absurda, pero estaba desesperada lo suficiente para considerar cualquier cosa. Fue durante esta búsqueda frenética que algo llamó mi atención. Un artículo mencionaba que los hechizos de amarre a veces podían tener efectos secundarios inesperados, especialmente si la persona atada ya tuviera algún tipo de conexión sobrenatural previa. El artículo sugería investigar el pasado de la persona para identificar posibles conexiones místicas. Macon. Me di cuenta de que, a pesar de llevar meses juntos, sabía sorprendentemente poco sobre su pasado. Siempre desviaba el tema cuando preguntaba sobre su familia o su vida antes de mudarse a la ciudad. Con un nudo en el estómago comencé a hurgar en las cosas de Macon. Me sentía terrible por invadir su privacidad, pero el miedo de lo que estaba ocurriendo con él, con nosotros, era mayor que mi culpa. En el fondo de su armario encontré una caja cerrada con llave. Usando una horquilla logré abrirla tras varios intentos frustrados. Dentro había una serie de documentos antiguos, fotos amarillentas y, para mi sorpresa, un pequeño libro encuadernado en cuero que parecía un diario. Con las manos temblorosas abrí el diario. Las primeras páginas estaban escritas en un idioma que no reconocía, con símbolos extraños en los márgenes. A medida que avanzaba, encontré entradas en portugués, con fecha de hace unos años. El ritual fue un éxito. El poder fluye a través de mí como nunca antes. Pero el precio es demasiado alto. No puedo seguir así. Necesito encontrar una forma de liberarme. Mi corazón se aceleró. ¿De qué estaba hablando Macon? ¿Qué ritual? ¿Qué poder? Continué leyendo, mi mente dando vueltas con cada nueva revelación. Al parecer, Macon se había involucrado con algún tipo de secta o grupo místico años atrás. Hablaba sobre rituales, sacrificios y un poder oscuro que lo consumía. Las últimas entradas eran frenéticas, casi ilegibles. Necesito escapar. No me dejarán ir fácilmente, pero no puedo seguir. El poder me está consumiendo. Necesito una nueva vida, una nueva identidad. Quizás así pueda librarme de esta maldición. Cerré el diario sintiéndome nauseada. ¿Quién era realmente Macon? ¿Y qué había hecho al realizar aquel hechizo de amarre? ¿Habría yo, sin saberlo, reactivado algo que él intentaba dejar atrás? Oí el sonido de llaves en la puerta principal. Macon estaba llegando a casa. Rápidamente guardé todo de nuevo en la caja y la coloqué en el armario, mi corazón batiendo frenéticamente. Cuando Macon entró en el cuarto, intenté actuar normalmente, pero mi mente estaba en un torbellino. Miré a él, al hombre que pensaba conocer y amar, y vi a un extraño. ¿Quién era él realmente? ¿Qué más escondía? Y lo más importante, ¿qué había desencadenado con mi deseo egoísta de mantenerlo a mi lado? Esa noche, acostada a su lado, no pude dormir. Mi cerebro trabajaba incansablemente, tratando de conectar los puntos entre el pasado misterioso de Macon, el hechizo de Donna Ruthie y los cambios aterradores que estaban ocurriendo.
Sabía que necesitaba hacer algo, pero ¿qué? ¿Cómo podría arreglar algo que apenas entendía? Una cosa era cierta. No podía seguir confiando solo en la magia para resolver mis problemas. Era hora de tomar las riendas de la situación y descubrir la verdad, sin importar cuán aterradora pudiera ser. Los días que siguieron a mi descubrimiento sobre el pasado de Maicon fueron un ejercicio de autocontrol. Cada vez que lo miraba, mi mente hervía con preguntas que no me atrevía a formular. ¿Quién era él realmente? ¿Qué significaban aquellas notas en su diario? Y, lo más importante, ¿representaba algún peligro real para mí? Decidí que necesitaba investigar más a fondo. Comencé a prestar atención a cada detalle del comportamiento de Maicon, anotando sus idas y venidas, sus llamadas misteriosas, cualquier cosa que pudiera darme una pista sobre lo que estaba realmente sucediendo. Decidida a descubrir la verdad sobre Maicon y deshacer el hechizo que había lanzado, decidí buscar ayuda en otro lugar. Pasé horas frente al computador, investigando desesperadamente por alguien que pudiera ayudarme con cuestiones sobrenaturales. Fue durante una de estas búsquedas frenéticas que me encontré con un sitio titulado Madame Frida, Terapias Holísticas. La página era simple, pero algo en ella llamó mi atención. Había una sección dedicada a deshacer amarres y romper maldiciones. Mi corazón se aceleró. ¿Podría ser esta la ayuda que tanto necesitaba? Sin pensarlo dos veces, cliqué en el botón de contacto y llené el formulario, explicando brevemente mi situación. Para mi sorpresa, recibí una respuesta casi inmediata. Madame Frida me invitaba a una consulta al día siguiente. En una tarde, mientras Maicon estaba en el trabajo, salí del restaurante más temprano y seguí la dirección proporcionada por Madame Frida. Llegué a una pequeña casa de estilo victoriano, con un jardín bien cuidado lleno de hierbas y flores exóticas. Un letrero discreto en la entrada confirmaba: Madame Frida, Terapias Holísticas. Con el corazón latiendo fuerte, toqué el timbre. La puerta se abrió, revelando una señora de apariencia muy calma. Me recibió con una sonrisa enigmática. «Te estaba esperando, querida», dijo llevándome adentro. La sala de consulta era exactamente como imaginaba que sería el espacio de trabajo de una terapeuta holística. Llena de cristales, velas aromáticas y libros antiguos. El aroma de incienso flotaba en el aire, creando una atmósfera mística. Me senté en un sillón cómodo frente a Madame Frida, sintiendo una mezcla de ansiedad y esperanza. Finalmente había encontrado a alguien que podría ayudarme a entender y, espero, resolver esta situación aterradora con Maicon. Respiré hondo y comencé a contar mi historia, rezando para que Madame Frida tuviera las respuestas que tanto buscaba. Tras escuchar atentamente mi historia, Madame Frida guardó silencio por unos momentos. Sus ojos penetrantes parecían ver más allá de mí. Finalmente ella habló, su voz grave y seria. «Maristela, mi querida, te has involucrado inadvertidamente con fuerzas mucho más allá de tu comprensión. El hechizo de amarre que realizaste no solo unió a Maicon contigo, sino que también despertó poderes antiguos y peligrosos que él estaba intentando suprimir». Sentí un escalofrío correr por mi espalda. «¿Existe alguna forma de deshacer esto?», Zrenia pregunté, mi voz temblando. Madame Frida suspiró profundamente. «Hay un ritual que puede romper el vínculo creado por tu hechizo. Sin embargo, debo advertirte, deshacer un amarre no es como desatar un nudo en una cuerda. Las energías involucradas son complejas e impredecibles». Ella hizo una pausa, sus ojos fijos en los míos. «Al realizar este ritual, estamos esencialmente abriendo una puerta a lo desconocido.
pueden suceder cosas inesperadas. ¿Qué tipo de cosas? Zrenia, pregunté sintiendo mi corazón acelerarse. Es difícil predecir con certeza, respondió Madame Frida. Puedes experimentar visiones del pasado de Maicon, o él puede ser temporalmente poseído por la entidad que está tratando de controlarlo. Puede haber manifestaciones físicas de energía, objetos moviéndose, luces parpadeando. En casos extremos, el ritual puede incluso atraer a otras entidades sobrenaturales. Tragó en seco, sintiendo el peso de sus palabras. Madame Frida continuó. Además, la ruptura del vínculo puede tener efectos emocionales intensos tanto en ti como en Maicon. Pueden sentir una sensación de pérdida profunda, depresión o incluso ira el uno con el otro. Me quedé en silencio por un momento, absorbiendo todo lo que ella había dicho. La idea de enfrentar fuerzas sobrenaturales me aterrorizaba. Pero la alternativa, dejar a Maicon a merced de esta entidad oscura, era aún peor. Entiendo los riesgos, dije finalmente, mi voz más firme de lo que esperaba. Pero necesito hacer esto, por Maicon y por mí misma. Madame Frida asintió solemnemente. Muy bien, para realizar el ritual necesitaremos un objeto personal de Maicon. Algo que él use frecuentemente o que tenga un significado especial para él. Y, por supuesto, la cinta que diste tantos nudos para hechizar y amarrar a Maicon. Y el ritual debe realizarse durante la luna nueva, que ocurrirá en 3 días. Asentí, ya pensando en el anillo que Maicon siempre usaba. Conseguiré el objeto, prometí. Genial, dijo Madame Frida. Vuelve aquí la noche de la luna nueva. Y Maristela hizo una pausa, sus ojos perforando los míos. Prepárate para cualquier cosa. Una vez que comencemos el ritual, no podremos detenernos hasta que esté concluido. No importa lo que suceda. Los 3 días que siguieron fueron un torbellino de emociones y preparaciones. Cada momento con Maicon era una mezcla de amor, miedo y culpa. Lo observaba atentamente, notando cómo sus ojos a veces parecían cambiar de color y cómo las sombras parecían moverse a su alrededor cuando pensaba que nadie lo estaba mirando. Era como si 2 personas habitaran el mismo cuerpo, el Maicon que amaba y esta entidad oscura que estaba ganando fuerza. La noche anterior a la luna nueva, esperé pacientemente hasta que Maicon se fue a bañar. En cuanto oí la ducha encendida, entré silenciosamente en el cuarto y cogí el anillo que él siempre usaba. Mi corazón latía tan fuerte que temí que pudiera oírlo, incluso con el ruido del agua. Con las manos temblorosas, guardé el anillo en mi bolsa y volví a la sala, tratando de actuar normalmente. Afortunadamente, no echó de menos el anillo. El día del ritual, la tensión era palpable. Maicon parecía más agitado de lo normal, sus ojos constantemente escudriñando el ambiente como si buscara algo. Varias veces lo vi mirando su mano, donde debería estar el anillo. Cada vez que eso sucedía, sentía una punzada de culpa y miedo. ¿Está todo bien, amor?, Swin preguntó durante la cena, su voz extrañamente calma. Pareces preocupada. Forcé una sonrisa. Solo cansada, mentí. Creo que iré a dormir más temprano hoy. Maicon asintió, sus ojos nunca dejando los míos. Por un momento pensé haber visto un brillo rojo en ellos, pero parpadeé y estaba gone. En cuanto anocheció, le dije a Maicon que iba a visitar a mi hermana. Él pareció querer protestar, pero solo asintió en silencio. Mientras salía, sentí sus ojos quemando en mi espalda. El camino a la casa de Madame Frida pareció interminable. En cada esquina esperaba ver a Maicon siguiéndome, pero las calles estaban vacías. Cuando finalmente llegué, Madame Frida ya me esperaba en la puerta. «Rápido, entra», dijo, tirando de mí hacia adentro.
Podemos sentir la energía acumulándose. El ritual debe comenzar inmediatamente. La sala estaba diferente de cuando la vi por última vez. Velas negras y rojas estaban dispuestas en un círculo en el suelo y el aire estaba pesado con el olor de hierbas quemando. «Dame el anillo», ordenó Madame Frida. Se lo entregué con manos temblorosas. Ella lo colocó en el centro del círculo de velas y me dijo que comenzara a desatar todos los nudos de la cinta roja. La temperatura en la sala pareció caer drásticamente y las llamas de las velas comenzaron a bailar violentamente, a pesar de que no había viento. Y entonces, a cada nudo que deshacía, Madame Frida me instruía a imaginar a Maicon siendo liberado de sombras y a visualizar su aura volviéndose más clara, mientras ella pronunciaba oraciones y movía velas y hierbas. Tras algún tiempo, todo había terminado. La cinta estaba sin ningún nudo y entonces la quemamos pidiendo que todo fuera deshecho. Volví a casa exhausta y Maicon conversó conmigo cosas que no recuerdo, pues creo que todavía estaba medio en trance del ritual. En los días que siguieron, Maicon continuó sin tener contactos íntimos conmigo y apenas me miraba a los ojos. Y entonces, una mañana de domingo, me desperté y vi solo una carta pidiendo disculpas por no ser el gran amor de mi vida y un adiós. En ese momento quedé en shock. ¿Cómo pudo ser tan egoísta y dejarme así con una carta y huir como un cobarde? Rebusqué la casa y todas sus pertenencias habían desaparecido y él no atendía el teléfono. Lo busqué en todos los lugares que pude imaginar, pero nadie sabía dónde estaba. Y fue así que Maicon desapareció de mi vida y yo acabé nuevamente sola. Creo que ese es mi destino. Solo puede haber sido el ritual que hice con Madame Frida. Pues desde aquel día que desaté los nudos de la cinta roja y luego la quemé, que Maicon se volvió más distante y pronto desapareció. Al final, creo que merecía haber sido feliz en este romance. Pero la vida no siempre nos da lo que queremos. Gracias por escuchar mi relato y si les gustó, dejen el pulgar arriba para que yo sepa. Por favor, comenten sobre mi historia.